número 2 en lo que respecta a la adquisición y procesamiento de datos vibracionales, ¿sí? Antes de comenzar, quisiera saber cómo le entendieron la parte de ayer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Si me pueden confirmar, por favor. Buenas noches. Al parecer quedó muy claro lo que se vio y luego cuando hicimos el examen, la evaluación, pues también se vio con un buen resultado. Qué bueno, qué bueno. Me alegra bastante escuchar eso y me motiva mucho más. Sí, eso es la base de todas las vibraciones. Y de aquí ya nos toca ya enfocarnos en el trabajo que vamos a realizar, en lo que tenemos que aplicar en la industria, en la empresa, en los activos fijos que vamos a analizar. Y entonces, es por eso la pregunta, porque es justamente lo que nosotros necesitamos, la base específica. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la adquisición. Sí, recordaremos que básicamente el sensor que nosotros vamos a adquirir estas señales, ¿no es cierto? Estas señales de vibraciones es una señal, a ver, permítanme un momento, ya, ¿sí? Es una señal física, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un movimiento, simplemente es cómo se está moviendo, pero con la única diferencia que no es un movimiento lineal, es un movimiento oscilatorio que va a producir las vibraciones, o mejor dicho, esta fuerza forzante, esta fuerza de falla, esta fuerza que nosotros debemos de encontrar, que es la causante de que vibre la máquina, y es por eso que debemos adquirir esa valiosa información y, por supuesto, analizarla, procesarla, adquirirla de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental y esa es la parte primordial, lo primero que nosotros debemos saber, debemos identificar, porque justamente si es, como les dije ayer, si un fotógrafo no le enfoca bien al objeto, pues simplemente no va a poder analizar, no va a poder visualizar qué es lo que está queriendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es hablándoles analógicamente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Espectros de vibración, ¿sí? A través de la FFT, ¿sí? Transformada rápida de Fourier, que es justamente el artificio matemático que nos ayuda, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, a transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque eso, recuerden bien esos tres parámetros importantes que debemos sacar, extraer de esa información de las vibraciones, ¿no es cierto? ¿Quién me hace acuerdo cuáles eran esos tres parámetros importantes? Amplitud, frecuencia y fase. Perfecto, ¿no es cierto? Y cuando ya hablamos de frecuencia, sí, pues simplemente estamos diciendo o estamos indicando que debemos pasarle al dominio de la frecuencia, al dominio de los espectros, que es el mismo concepto, ¿no es cierto? Entonces, eso es simplemente este concepto. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, a mayor detalle. Y para obtener, para poder aplicar, ¿no es cierto?, eh, este artificio matemático, necesito tener datos de calidad, datos completamente que me indiquen exactamente lo que yo necesito saber, cómo está vibrando esa máquina, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una sola vibración en la máquina, sería el trabajo completamente fácil, ¿sí? Porque como ustedes saben, el gráfico en el dominio del tiempo sería algo tan simple, algo tan sencillo como esto, ¿no es cierto? Sí, donde yo puedo medir qué tiempo se demora en dar un ciclo, saco la frecuencia, mido la amplitud y listo. Sé cómo está vibrando, sé qué características tiene esa vibración y puedo dar exactamente con la falla, con la
con la fuente de este problema y con eso no nos complicamos la vida. Pero no es así. Simplemente este activo fijo, esa máquina, va a estar vibrando de diferentes maneras, de diferentes direcciones, con diferentes frecuencias, ¿sí? Y se nos complica de gran manera. Y si yo no tengo un procesamiento de señales adecuado, pues créanme que no voy a poder obtener, ¿sí? O sacar, aplicar este artificio matemático, ¿sí? Entonces, eso es. Y por último, luego ya veremos o haremos una revisión de lo que es la selección de traductores, que ayer lo vimos muy superficialmente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sensores tenemos, cuándo aplicar, a qué llamamos vibración absoluta, ¿no es cierto? Recordarán, vibración absoluta es a la parte estática de nuestra máquina y la vibración relativa, lo que es justamente en la vibración de la parte móvil, la que está rotando, ¿no es cierto? El rotor. Y con esto puedo yo decir exactamente qué transductores, qué sensores voy a tener que aplicar, ¿no es cierto? ¿Puede repetir el último concepto? Claro, por supuesto, ¿de cuál me está hablando? El procesamiento de señales, tal vez. Perfecto. Yo, para exactamente aplicar, ¿no es cierto? Este artificio matemático, la FFT, que es transformada rápida de Fourier. No se preocupen, claro que es una fórmula un poquito interesante, pero no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el mismo equipo me va a entregar, me va a decir, me va a calcular con sus algoritmos que tiene inversos en su procesador, ¿sí? Entonces, me va ya a indicar un gráfico que yo simplemente debo analizar a qué frecuencia está vibrando y listo. Pero para yo poder obtener aplicar este artificio matemático, ¿sí? Necesito obtener una buena calidad de datos. Y de una vez, expliquemos por qué digo calidad de datos, por qué digo precisión en los datos, porque simplemente, ¿no es cierto? Cuando hacemos la adquisición de datos a través de este sensor, ¿sí? Él periódicamente me está dando un dato, cómo está en el tiempo. Por ejemplo, si yo le configuro que me dé, si digamos para el ejemplo que este periodo va a ser un segundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en el dominio del tiempo. Cuando digo dominio del tiempo, no es otra cosa que el eje de las X es en segundos, es el tiempo. ¿Sí? La forma que hace o que todo equipo electrónico hace la adquisición de datos de estas variables físicas es a través de un muestreo, ¿sí? Cada instante de tiempo, dependiendo de la configuración a la cual yo lo aplique en el instrumento, ¿sí? Y esto aplica no solamente para el tema de vibraciones, aplica absolutamente para todos los equipos, todas las variables físicas, ya sea temperatura, presión, niveles, absolutamente todo, ¿sí? Es a lo que llamamos la conversión de analógico a digital, que no es otra cosa de adquirir, ¿no es cierto?, datos en un instante de tiempo determinado a la que llamamos frecuencia de muestreo. Sí, no es otra cosa que instantes de tiempo. Mientras menores ese instante de tiempo, mayor precisión vamos a tener en la forma de onda que va a realizar o va a procesar mi equipo de adquisición de datos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que yo adquiero en estos puntos determinados esa forma de onda, ¿sí? Cuando
el procesador, la computadora, el equipo de vibraciones quiere reconstruir, ¿no es cierto?, para hacer el análisis o aplicar la transformada rápida de Fourier, ¿qué es lo que hace? Simplemente une los puntos, ¿sí? A través de rectas. Y mientras más puntos yo tenga, mejor va a ser la resolución o voy a llegar a poder obtener exactamente la forma de onda original que yo necesito analizar, que estoy adquiriendo de este sensor. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente el procesamiento de señales y eso es la precisión a la cual yo debo llegar. ¿Sí? Recuerden, mientras mayor puntos yo tenga, es mejor para poder justamente hacer la reconformación de la onda y hacer todos los cálculos correspondientes. ¿Sí? Incluso aquí ya hay teoremas de la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Que me dice que esta frecuencia de muestreo no tiene que ser 2 veces 2.56 exactamente de la frecuencia a la cual estamos vibrando, ¿sí? A la cual está esa forma de onda o la vibración que estamos haciendo el estudio, ¿no es cierto? Entonces, es una de las formas de calcular que ya lo veremos a detalle. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo no le configuro bien a mi equipo? ¿Sí? Y yo tengo la misma forma de onda, pero en este caso, la frecuencia de muestreo, ¿sí? Recuerden bien este tema, frecuencia de muestreo, que no es otra cosa que el tiempo que voy a tomar una muestra de esa señal física que vamos a tener en nuestros equipos. ¿Sí? Entonces, si yo, ¿qué es lo que hago? Simplemente cojo un punto, después de un determinado tiempo cojo otro punto, después de un determinado tiempo cojo otro punto y otro punto. Y como ustedes pueden ver, la frecuencia de muestreo que es importante, sí, bueno, claro que, pero profesor, si usted está acotando, ¿no es cierto?, el periodo, tienen toda la razón, y el periodo ya sabemos que es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Y siempre estamos haciendo relación a lo que es frecuencia de muestreo, ¿no es cierto? Aquí el tiempo, el periodo es mucho mayor que el anterior, incluso si contamos los puntos, en la onda superior solo tengo 3 puntos, mientras tanto que en el muestreo, ¿no es cierto?, de la izquierda, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y como ustedes pueden ver, se me acerca, yo diría que, bueno, pues claro que es un gráfico hecho a mano, pero se me acerca bastante a lo que es la original, ¿no es cierto? Bastante, diría yo. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa si vamos a unir los puntos del anterior, del muestreo de la derecha? Y voy a cambiarle de color para que ustedes lo evidencien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Tengo una recta aquí, tengo una recta acá, ¿sí? Y tengo una recta acá. Esa forma de onda reconstruida, digitalizada, ¿se parece a la original? No, ¿no es cierto? Eso es a lo que llamamos justamente el aliasing, ¿sí? Que no me da falsos eh, formas de onda y por supuesto me va a dar falsos análisis, porque si yo esto lo hago, lo aplico, la transformada rápida de Fourier, pues simplemente no me va a dar lo que yo necesito, ¿sí? Así de simple y así de sencillo. A eso es lo que me refiero con la calidad de adquisición de datos, a eso es lo que me refiero la precisión para poder adquirir esos datos, ¿sí? Muy importante, ¿no es cierto? Y es por eso que debemos tener presente esta primera parte que debemos saber para podernos entrar al mundo del análisis vibracional. Si no tenemos claro esta parte, pues simplemente por más que yo haga diariamente
100, 200 análisis, no voy a poder llegar a lo que yo necesito, ¿no es cierto? A la causa raíz, ¿no es cierto? Entonces, esos deben considerar. No sé si le quedó claro o tiene alguna otra pregunta. Creo que quedó bastante claro. Tal vez algún compañero tenga alguna pregunta. ¿Les quedó claro esta parte? Buenas noches. ¿Cuál sería el intervalo de tiempo más adecuado o si tendría que tener una relación con la velocidad de giro del equipo? No, 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 no. Tiene que ver, sí, recuerden, la frecuencia de muestreo, ¿sí? Tiene que ser igual a 2,56 la frecuencia máxima a la cual yo voy a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto también es, déjenme resaltarle, profesor, ¿cómo sé cuál es la frecuencia de máxima? ¿Sí? Entonces, eso vamos a ir analizando cuando ya estemos 2,56 exactamente. ¿Sí? Ya cuando estemos analizando cada uno de los equipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, según la bibliografía o según las tablas de Charlotte, ¿sí? Ya me estoy entrando un poquito a estos temas, pero las tablas de Charlotte, Charlotte es un instituto donde hizo investigaciones, hizo en diferentes equipos, hizo en todos los equipos que puede existir, ¿no es cierto? Y nos dio desarrollado absolutamente todas las fallas con sus características importantes, ¿no es cierto? Cómo calcular la frecuencia máxima, cómo saber, cómo identificar ese problema, porque ya nos dan el gráfico espectral y todo eso, que ya lo iremos analizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Me dice que para una caja reductora, la frecuencia máxima tiene que ser 3 veces, ¿sí? La frecuencia de falla de los engranajes, ¿sí? Frecuencia de engranaje, ¿sí? No se preocupen, como les digo, esto lo iremos analizando a perfección. Pero quiero que sepan cómo sacar justamente cuál es el valor recomendado para sacar esta frecuencia de muestreo, que es esencial para sacar los datos sin ningún problema, hacer un análisis de calidad, ¿sí? Eso es la forma a la cual tenemos que hacer referencia. No sé si le quedó claro. Bueno, esta frecuencia de engranaje ya lo veremos que es dependiendo de la rotación por el número de dientes, sí, pero eso ya es tema de posteriores, sí, pero no sé si le quedó claro con esta explicación. Ok, sí, señor. Perfecto. Y por último veremos la configuración de los puntos de vibración en la práctica. Sí, recuerden que yo les dije que nuestro activo fijo, sí, nuestro activo fijo va a vibrar en diferentes direcciones, y dependiendo de la naturaleza de la falla de la fuerza que está ocasionando esa vibración. Y entonces, y para ello necesitamos saber en qué direcciones, en qué puntos debemos hacer la adquisición de datos para poder posteriormente y poder aplicar estos artificios matemáticos como es la transformada rápida de Fourier, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos aprender, debemos saber, y con esto pues prácticamente nos tocaría ya entrarnos, fijarnos en los análisis correspondientes, ¿no es cierto? Como les dije, vamos a estudiar o a revisar todo lo que nos dice la tabla de Charlotte, ya todos los problemas, cuáles sus características, y con eso ya ustedes pudieran simplemente ya sentarse
a hacer el análisis correspondiente, ¿no es cierto? Espero que haya quedado claro el objetivo de lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Para lo que es el análisis vibracional. ¿Qué es la transformada rápida de Fourier? Simplemente nosotros ya dijimos, como su nombre lo indica, me transforma del dominio del tiempo, ¿no es cierto? Y una vez más, ¿qué es el dominio del tiempo? En el eje de las X, ya lo hemos dicho, tenemos el tiempo, ¿sí? Lo transforma al dominio de la frecuencia, ¿sí? ¿Qué es el dominio de la frecuencia, profesor? Una vez más, algo tan simple que en el eje de las X, en este caso, viéndole una perspectiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es mi eje de las X y aquí proyectándome es mi eje de las Y, ¿no es cierto? Mi eje de las X va a ser la frecuencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo necesitaba para hacer un buen análisis? La amplitud y la frecuencia. Y si quiero ser más específico, la fase, ¿sí? Pero en este caso vamos a analizar las dos primeras. Ya tengo la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que necesito? También la amplitud. Y por supuesto, a través de ese gráfico espectral, me va a proyectar, ¿no es cierto?, la amplitud a la cual tiene cada una de las ondas. Eso es el concepto de la transformada rápida de Fourier. Ahora, profesor, pero esa forma de onda en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo no tiene nada que ver con lo que usted nos explicó, que yo graficaba el movimiento de oscilación de una vibración a través de una onda senoidal, ¿sí? Por eso yo les decía que esto, si tuviésemos una sola vibración, la vida se nos complicaría de gran manera, ¿sí? Pero como no es así, simplemente es la suma de todas las vibraciones que yo voy a tener, ya sea si mi máquina está desalineada, vamos a tener una vibración característica por ese problema. Si mi máquina está falta de lubricar, voy a tener exactamente una vibración con las características de ese tipo de problema. Y todo eso se va sumando a un punto de que yo no voy a reconocer qué tipo de forma de onda en el dominio del tiempo voy a obtener, ¿sí? Y es por eso que acudimos a la transformada rápida de Fourier, que simplemente me hace una, discretiza todas las vibraciones que está formando esa forma de onda, valga la redundancia, y poder yo analizar independientemente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me dice? ¿Sabes qué? Esta forma de onda original es la suma de 4 vibraciones que tú tienes en tu máquina. Sí, perfecto. ¿Cuáles son esas vibraciones? Porque yo necesito saber la frecuencia. Sí, recuerden, si yo sé la frecuencia de la vibración, encuentro la fuente del problema. ¿Sí? Y si yo obtengo la amplitud, pues obtengo la severidad de la vibración que va a ocasionar en mi activo fijo. Y listo. Eso es, en resumen, todo el análisis que nosotros debemos saber, y con esta transformada rápida de Fourier nos ayuda de gran manera. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer. Y me dice que esta forma de onda original es la suma de 4 vibraciones, a las cuales tiene diferentes frecuencias. Entonces, me dice que la primera está formada por una onda a la cual, por efectos de explicación, diremos que aquí va a ser 1 segundo. Si aquí se demora 1 segundo en dar un ciclo, ¿a qué estoy haciendo referencia? Si alguien se acuerda.
¿sí? Recuerden, ¿a qué era igual un ciclo por segundo? Que es justamente lo que tenemos aquí, un ciclo en un segundo. Era igual Periodo. a un hercio, ¿no es cierto? Sí, por efectos de la explicación. Entonces aquí tengo, sí, listo. Sabes que tu forma de onda original está conformada por una vibración de un hercio. Perfecto. A más de eso, también tienes una vibración, sí, que en este caso voy a tener dos ciclos en un segundo, sí, dos ciclos en un segundo. ¿Cuál es la frecuencia de esa vibración? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? 2 hercios sería dicho. Perfecto. 2 hercios, ¿no es cierto? Sí. Y la tercera me dice, tú tienes un 4 ciclo, hercios. 2 ciclos, 3 ciclos, 4 hercios. Muy amable. 4 hercios, ¿sí? Y la última va a ser de 8. Y a más de eso, me proyecta en la cresta superior, ¿sí? Esta cresta superior de cada una de las formas de onda. Y listo, señores, eso es lo que me da la transformada rápida de Fourier. Me dice a qué frecuencia, cuántas vibraciones tienes en tu máquina, a qué frecuencia y cuál es su amplitud. Listo, con eso he solucionado el problema y simplemente el equipo ya me da ese gráfico y ya me queda solamente hacer el análisis, comprobar dónde viene el problema y con eso es el objetivo de este análisis correspondiente, ¿no es cierto? A este gráfico en el dominio de la frecuencia también lo llamamos, ¿no es cierto? A los que ya tienen algo de experiencia, espectro de la vibración, el gráfico espectral. Sí, que no es otra cosa que este gráfico en el dominio de la frecuencia. A más de eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algo característico en nuestras máquinas rotativas, ¿sí? Como es justamente eh, eh, su, ro- eh, su rotación, ¿no es cierto? Su velocidad de rotación. Sí, entonces eso nosotros tenemos justamente como característica fundamental y dependiendo de es una frecuencia, ¿no es cierto? Es una frecuencia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una máquina a 1800 revoluciones por minuto. ¿Cómo paso a hercios de 1800 revoluciones por minuto? Ya lo dijimos ayer. Entre 60. Dividido para 60, sí, ¿por qué? Porque simplemente yo tengo que transformar o pasar de minutos a segundos, ¿no es cierto? Para obtener revoluciones o ciclos por segundo, que es lo mismo, ¿sí? Que me da en hercios, ¿sí? Entonces, 1800 para 60, ¿quién me ayuda con esa operación? 60 hercios. ¿Sí? 60 hercios, ¿sí? Listo. Mi máquina tiene 60 hercios la velocidad de rotación, que es la frecuencia fundamental para nuestras máquinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir frecuencia fundamental? Que simplemente esa es la base a la cual va a estar vibrando muchos de los problemas que voy a tener mecánicos, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un problema de desbalanceo, voy a tener vibraciones, ¿sí? A esta frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la fundamental.
Si tengo problemas de desalineamiento y otro tipo de problemas, que justamente ya lo vamos a analizar, es a esa frecuencia. Y para no estar diciendo, indicando 60 hercios a cada momento, pues simplemente lo que hacemos o lo que se suele hacer es decirle que 60 hercios es el 1X, ¿sí? Esa es la frecuencia fundamental y a esa le vamos a denominar justamente el 1X, la frecuencia fundamental. ¿Y por qué 1X? Porque simplemente dependiendo de la falla, ¿sí? Vamos a tener armónicos. ¿Qué es armónicos? Que son múltiplos de esta frecuencia. Al doble tendremos 1X, 2X, 3X, etcétera. Hasta 10X son netamente problemas mecánicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Problemas mecánicos. Y después de eso, pues ya tenemos problemas de lubricación, que como les digo, eso ya es, ya lo iremos detallando, ya lo iremos desarrollando, ¿no es cierto? ¿Está comprendido hasta aquí todos los conceptos que hemos visto hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? La conversión siempre es entre 30, no entre 30, entre 60. ¿Por qué? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿no es cierto? Eh, y justamente eso es a lo que nosotros eh, tenemos que hacer la conversión, ¿no es cierto? Pasar de minutos a segundos. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, muchas gracias. Sí, realmente hubo una confusión. Exactamente, sí, 1800 dividido para 60, pues es justamente lo que nos indica el compañero, 30, ¿no es cierto? Sí, gracias por la aclaración. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Sí, eso es, compañeros, la teoría, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener justamente para poder realizar, ¿sí? Vamos a ver un poquito de cómo hacemos este muestreo, cómo hacemos, ¿no es cierto?, que ya les expliqué, esta conversión, ¿sí?, para poder justamente obtener, eh, reconstruir la forma de onda, ¿no es cierto? Porque esto es lo que necesita el equipo, necesita puntos, hacer esta conversión, ¿sí? Esta conversión de analógico a digital, ¿sí? Que ya lo vimos que no es otra cosa que hacer esos puntos de muestreo, ¿no es cierto? Eh, esa frecuencia de muestreo, obtener esos puntos, esos puntos de esa discretización de la forma de onda, ¿sí? Entonces, eso es a lo que vamos a llegar. Como ya sabemos, ¿no es cierto? Todo equipo, todo sensor, sea la naturaleza que sea, ya sea piezométrico, capacitivo, ¿no es cierto? Nos entrega una forma continua en el tiempo, a la que le llamamos una señal analógica, ¿sí? Esto es lo que obtenemos, pero el equipo no entiende la parte de procesamiento del equipo, no entiende qué es analógica, ¿sí? Claro, por supuesto que esto a nosotros al tener en pequeñas cantidades, ¿no es cierto?, de voltaje, porque recordarán que un sensor, por ejemplo, piezoeléctrico,
¿sí? ¿Por qué era piezoeléctrico? Porque sus discos, ¿no es cierto? Estaba constituido por este material piezoeléctrico que como característica, ¿no es cierto?, tenía que dependiendo de la presión que ejercían esas dos placas, ¿no es cierto?, piezoeléctricas, me entregaba un cierto voltaje, pero este cierto voltaje o esta cierta corriente, ¿no es cierto?, eran muy pequeñas, para, por lo cual nosotros debíamos o tenemos que acudir a un amplificador. ¿Por qué? Porque simplemente entre el sensor, ¿no es cierto?, entre el sensor, entre el acelerómetro, mi equipo, yo tengo una distancia de cable, ¿sí? Y esto, mientras mayor es esta distancia, mayores pérdidas voy a tener de mi señal. Es por eso que yo debo inyectar o amplificar para no perder justamente a través del cobre, a través de los cables, esta señal, ¿no es cierto?, que es muy poco y se me puede perder, ¿no es cierto? Pero para amplificar yo necesito tener una fuente de corriente y eso es prácticamente todo el problema solucionado con respecto a las pérdidas que voy a tener, ¿sí? Además de eso, tengo que poner un filtro anti-aliasing, ¿sí? ¿Cuál es? Recuerdan que yo les dije anteriormente que era este fenómeno de aliasing, simplemente, ¿no es cierto?, que me daba, no me reconstruía, no se reconstruía la forma de onda original. ¿Por qué? Porque la frecuencia de muestreo era muy, bueno, cuando hablo de frecuencia, como es inversamente proporcional, era muy pequeña, ¿no es cierto? Mientras más pequeña, ¿por qué? Eh, Justamente esto quiero que entiendan, ¿no es cierto? Cuando digo frecuencia de muestreo, ¿qué estoy diciendo? Uno sobre el periodo, ¿sí? Y yo les dije que mientras mayor es el periodo, mejor es perdón, mientras menor es el periodo, mejor es la reconstrucción, ¿no es cierto? Es la reconstrucción de la forma de onda, ¿sí? Al decir menor el periodo, estoy diciendo que sea mayor la frecuencia de muestreo, porque es inversamente proporcional. Mientras mayor es esta frecuencia de muestreo, mejor va a ser reconstruida la forma de onda original, ¿sí? Si no lo tengo, no lo configuro de la mejor manera, pues simplemente voy a tener cualquier cosa menos esa forma de onda, ¿no es cierto? Y para ello, pues coloco filtros anti-aliasing, ¿no es cierto? Eh, que es ya la parte electrónica del equipo, ¿no? Sí. Además de eso, también tengo la frecuencia máxima, ¿sí? Que esto, una vez más, es muy importante, ¿sí? La frecuencia máxima. ¿Para qué? Para poder sacar el número de muestras que voy a sacar, o simplemente la frecuencia de muestreo, ¿no es cierto? Esto es la frecuencia de muestreo, que no es otra cosa que el número de puntos, ¿no es cierto? De puntos que yo voy a obtener. ¿Sí? Estos son los números de puntos, ¿sí? El número de puntos dividido para la frecuencia máxima, ¿sí? Y ya sabemos que según el teorema de Nyquist, ¿sí? Es 2,56 por la frecuencia máxima, ¿no es cierto? En este caso, dividido para el número de líneas, dividido para la frecuencia máxima. Entonces, esto es lo que debo tener presente para obtener exactamente una buena calidad, una, una señal de precisión, para no tener que perder ningún tipo de señales y con eso yo no voy a poder hacer un análisis correspondiente. ¿Sí? La frecuencia máxima, ¿cierto? Que estos son configuraciones que le debo realizar al equipo. ¿Cuál es el número de líneas mínimo que debe tener un equipo? Dependiendo del equipo. Por ejemplo, si mi equipo tiene un procesador de 64 bits, pues voy a tener el mayor número de líneas, ¿sí? Pero si yo tengo uno de 16, de 8 bits, la resolución no va a ser la misma. Háganme cuenta, ¿no es cierto?, que yo voy a comprar una cámara fotográfica, ¿sí? Mientras mayor resolución tenga, y eso es característica del equipo, mejor
va a ser la resolución de la fotografía. Lo mismo es acá. Incluso yo puedo tener 16.000 líneas, 32.000 líneas, ¿sí? Pero depende de las características de mi equipo electrónico, ¿no es cierto? Y por eso también debemos saber específicamente cuál es el mejor y cuál es el que yo necesito. ¿Cómo? Dependiendo de la frecuencia máxima que yo voy a tener. Mientras mayor es la frecuencia máxima, ¿no es cierto? Mayor va a ser el número de líneas que yo voy a necesitar y por supuesto va a ser mayor las características del equipo electrónico que yo voy a tener que adquirir. Es un punto eh, muy decisivo el momento que nosotros vamos a adquirir el equipo para poder aplicar el análisis vibracional, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por la pregunta para poder explicar este inconveniente. Listo. No sé si le quedó claro. ¿Tiene alguna otra pregunta? Una preguntita, ¿el tiempo de grabación va relacionado con el número de líneas? Así es, por supuesto. Sí, y justamente esto lo vamos a hacer a través con ejemplos, como nos pide el compañero. Sí, vamos a hacer con ejemplos cuánto se demora, por ejemplo, con cierto número de líneas. Eso ya lo veremos cuando estemos configurando el equipo. Sí, el equipo mismo me va diciendo, a ver, si tú vas a poner 16.000 líneas de resolución, ¿no es cierto? Que ya sabemos que las líneas es cada puntito que yo voy a obtener para poder reconstruir, ¿no es cierto? Esto es, cada puntito que yo lo llamo, es una línea, ¿sí? Mientras mayor sean los puntos, mayores sean las líneas, mayor resolución voy a tener y por supuesto la frecuencia de muestreo va a ser menor, ¿no es cierto? Perdón, mayor. Mientras más cercano tengo entre cada punto el periodo, mejor va a ser la resolución, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos nosotros de especificar. Y claro, por supuesto, si es que el equipo tiene que obtener mayor número de puntos, mayor va a ser el tiempo que va a procesar o va a adquirir esta señal o estos datos que yo voy a necesitar para poder aplicar todas estas transformadas, estos artificios matemáticos y poder exactamente saber qué es lo que le está pasando. ¿Sí? No sé si les quedó claro, ¿tienen alguna otro tipo de pregunta? Muy claro, bien, gracias. Perfecto. Sí, compañero, vamos a hacer, cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer desde la configuración de los equipos y con esto ya ustedes van a saber cuál es la mejor, cuál es la que necesito y cómo debo configurar. Es algo fundamental que debemos saber para poder decir que somos unos buenos analistas de vibración, ¿sí? Listo. Entonces, como ya sé todo eso, ya mi equipo electrónico simplemente ya me hace una transformación analógico-digital. Y como les digo, no es otra cosa que ya solamente los puntos que yo obtuve, ¿no es cierto? Em, y voy a tener una señal, la misma señal analógica, pero en este caso ya digital, ¿sí? Y una vez más, digital no es otra cosa qué puntos que voy a tener que yo obtuve, dependiendo de qué, de la configuración que yo le di a mi equipo. ¿Sí? Una vez que ya está digitalizada mi señal, ¿sí? Eh, puedo hacer una selección de ventana. ¿Qué es esto de la selección de ventana? Cuando aplico la transformada rápida de Fourier, dependiendo del tipo de ventana, dependiendo del tipo de ventana, mejor dicho, del algoritmo que voy a aplicar para que me haga esta transformada, ¿no es cierto? Y poder sacar exactamente lo que yo necesito. ¿Sí? Hay diferentes, ¿sí? En este momento estamos solamente
estamos realizando, ¿no es cierto? Algo muy rápido, cómo hacemos esta adquisición de datos, ¿sí? La selección de la ventana, y con esto yo ya puedo aplicar la transformada rápida de Fourier, y a la final son cálculos que me realiza el equipo y me entrega, ¿no es cierto?, el gráfico espectral, ¿sí? Que en el eje X ya sabemos que gráfico espectral en el dominio del tiempo, perdón, en el dominio de la frecuencia. Gráfico espectral es igual al gráfico en el dominio de la frecuencia, porque en el eje de las X es la frecuencia, ¿no es cierto?, con sus diferentes frecuencias y sus amplitudes en el eje Y. Y además de esto también me hace una reconstrucción de la forma de onda original y me da un gráfico en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque en el eje de las X tengo en tiempo segundos y de igual forma en el eje de las Y tengo la amplitud, ¿sí? Y esto es lo que me da mi equipo electrónico con todos sus procesamientos, que a la final eso voy a hacer el análisis correspondiente de mi onda, de mi vibraciones de mi máquina característicos. Sí, eso es la adquisición de datos. Si ven, entonces, por ejemplo, ahí tienen una forma de onda en el dominio del tiempo. Profesor, ¿qué es eso? Yo no puedo identificar, como usted me dice, la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas frecuencias de vibración está en esta forma de onda? No puedo identificar absolutamente nada. Entonces, es justamente donde yo debo aplicar la transformada rápida de Fourier y obtengo estos gráficos característicos, ¿sí? ¿Qué son espectros, no es cierto?, que me indican la frecuencia de la vibración, ¿sí? A qué frecuencia y cuál es su amplitud. Y listo, con eso prácticamente nosotros ya hemos tenido que, ya procesada la señal, y ¿cuál sería el paso siguiente? Revisar exactamente qué es lo que le está ocasionando. ¿Por qué tengo estas vibraciones a estas frecuencias? Entonces, eso es el siguiente paso, una vez que ya tenga procesado, ¿no es cierto?, tenga procesado toda esa adquisición de datos que yo no tuve de calidad, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Perfecto. Quiere decir que está completamente entendido toda esta parte, ¿no es cierto? Que debemos tener las precauciones del caso. Como les digo, si yo configuro mal el equipo, ¿sí?, no voy a obtener unos gráficos de calidad, y por supuesto tampoco voy a hacer un análisis correspondiente. No voy a llegar simplemente a lo que necesito, ¿sí?, a la causa raíz del problema. Bueno, nosotros ya sabemos simplemente, ¿no es cierto?, que eh, a través de un acelerómetro, ¿no es cierto?, que vamos a medir las vibraciones absolutas, ¿sí?, de la parte estacionaria, y que haciendo analogía con un sistema masa-resorte, puedo obtener los dos gráficos, ¿sí?, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y con esto yo prácticamente puedo realizar todos los problemas que pueda estar teniendo nuestras máquinas, ¿sí? Aquí vamos a ver unos ejemplos característicos eh, con los espectros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro acelerómetro. A través de la adquisición de datos que yo la he realizado de la mejor manera, obtengo mi gráfico en el dominio del tiempo, ¿sí? Como les dije, si tuviera solo una vibración eh, en mi motor, para el ejemplo, sería completamente fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la altura que me da la amplitud, ¿sí?, y esto es igual a la severidad de vibración. Y puedo sacar también la frecuencia a la cual está esa vibración, y con eso yo saco absolutamente todas las causas raíces, ¿sí?
Pero como una máquina, es como un micrófono. Si yo pongo un micrófono aquí en esta habitación, pues simplemente va a escuchar todos los sonidos que están expuestos en este momento en la sala, ¿sí? Al decir todos, cada uno va a tener sus diferentes características, como es la frecuencia o como es la amplitud, ¿sí? Igual va a ser con mi acelerómetro. Va a escuchar o a ver todas las vibraciones que está expuesta por los diferentes fuerzas de fallas que pueda tener. Y entonces, eso es lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Tenemos una frecuencia que a la que justamente eh, es, es por un desbalanceo, ¿sí? Bueno, aunque ya me adelanté un poco. Sí, tenemos como característica, aquí tengo un segundo, como tengo dos ciclos, pues simplemente tiene 2 ciclos por segundo, ¿no es cierto? Y si esto lo multiplicamos por 60, ¿no es cierto? Porque tengo que yo aplicar, transformar de segundos a minutos, ¿sí? Tengo 120 revoluciones por minuto, ¿sí? Que vendría a ser el 1x. Esto en el eje del motor. Sí, aquí tengo mis chumaceras, ¿no es cierto? Y a la cual le he instalado un ventilador. Este ventilador tiene 10 aspas, ¿sí? Y para yo sacar la característica, la frecuencia de falla de los ventiladores, tengo que multiplicar la, la velocidad de rotación, ¿no es cierto? Que en este caso es 120 revoluciones por minuto o 2 hercios, ¿sí? Como ustedes se acoplen, como ustedes quieran, se sientan cómodos, ¿no es cierto? No me dicen en ninguna norma, ninguna parte de la norma, que debo utilizar los hercios o revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Cómo saco la frecuencia característica de falla de estos ventiladores? Debo multiplicar los 2 hercios por el número de aspas a la que vamos a denominar la frecuencia de paso de Álaves o paso de aspas. Sí, esto es característico cuando tengo ventiladores, tengo problemas en ventiladores, ¿sí? Y simplemente voy a tener 20 hercios, ¿no es cierto? Aquí, si nosotros contamos, debemos tener 20 ciclos, ¿no es cierto? A lo que es 20 hercios, ¿no es cierto? Esas son las fallas que yo tengo en este sistema, ¿no es cierto? Motor ventilador. Y esta es la forma de onda compuesta, ¿sí? Esa es la forma de onda compuesta que a la final, a ver, 1200 revoluciones por minuto que pone en el equipo para medir en las chumaceras. Eh, ¿Por qué me dice 120, 1200 revoluciones por minuto? No sé si puede abrir el micrófono y me puede explicar. A ver, no, 20 hercios, 20 hercios es la frecuencia de falla que va a tener los ventiladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso característico tiene 10 aspas del ventilador, tiene 10 álaves, ¿sí? Y lo multiplicamos por la velocidad de rotación del motor, que en este caso es 2 hercios. Y con eso, pues simplemente 2 hercios por 10 es 20 hercios. O a lo que es igual 120 revoluciones por minuto, ¿sí? Por 10 es 1200. Que es justamente si yo tengo, o cuando hago la adquisición de datos y tengo una vibración a esa frecuencia, pues diré que uno de los álabes no está teniendo un problema y debo revisarle ese ventilador. Entonces, eso es a lo que llegamos. Esa es la forma de onda compuesta. Esto es lo que realmente me hace la adquisición de datos a través de mi sensor y toda la electrónica que yo voy a tener para procesar, ¿no es cierto? Procesar esta señal, ¿no es cierto? Que es la forma de onda compuesta de las dos
fallas que voy a tener. Pero como ustedes saben, yo no puedo saber cuántas vibraciones tiene esta máquina, ¿sí? ¿A qué frecuencia? No lo sé, no puedo determinar realmente, ¿sí? Entonces aquí acudo a lo que es la transformada rápida de Fourier, que a través de esta fórmula, ¿no es cierto?, característica, como les dije, no lo vamos a ver, va a hacer una discretización y me va a sacar de lo que yo hice la adquisición de datos, me va a separar con las dos formas de onda, tanto de la vibración del eje como la vibración, ¿no es cierto?, la frecuencia la frecuencia de paso de Álaves, ¿sí? Esto es BPF, y me da mi gráfico espectral, ¿sí? Me dice, tú tienes una vibración de 2 hercios y otra de 20 hercios, con sus respectivas amplitudes. Y listo, hago mi análisis, verifico qué es lo que puede estar pasando y encuentro la causa raíz. ¿Sí? No sé si tenga alguna pregunta hasta aquí. Entonces, como yo ya tengo, ¿no es cierto?, que tengo dos espectros, dos vibraciones, la una que me dice que es los 2 hercios, y esto lo podemos, los 2 hercios es el 1x, y el 1x es característico para poder yo llegar a la conclusión de que mi rotor está desbalanceado, ¿sí? Eso es lo que le produce esta vibración. Mientras tanto que los 20 hercios, ¿sí?, el espectro de 20 hercios, es producido por una de las aspas de mi ventilador y por supuesto yo tengo que llegar a verificar por qué debo hacer una revisión visual de las aspas y verificar si no está, qué sé yo, desgastado una de las aspas que está produciendo esta vibración, ¿sí? O en este caso algún filtro puede estar tapado y eso es lo que debemos llegar a las conclusiones que yo debo llegar con con la transformada rápida de Fourier. No sé si les quedó claro. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, vamos a ver otro ejemplo y con esto yo creo que ya va a quedar mucho más claro todavía. En este caso tengo un sistema, ¿no es cierto? Motor, ventilador, pero la transferencia de potencia, sí, o la transmisión de la potencia es a través de una polea, ¿no es cierto? Y con esto, pues simplemente lo que yo estoy diciendo, que mi motor tiene una velocidad de rotación de 3.420 revoluciones por minuto, ¿sí? A lo que es igual 57 hercios. Además de eso, me dice que esta relación de transmisión me baja a 1.140 revoluciones por minuto o equivalente a 19 hercios. Como les dije una vez más, como ustedes se acoplen, como ustedes mejor lo visualicen. Y además de eso, yo necesito saber cuántas aspas tiene mi ventilador. ¿Para qué? Para sacar la frecuencia característica que me va a indicar que voy a tener un problema en ese ventilador. En este caso me dice 5 aspas, yo para sacar el BPF, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cómo saco el BPF o la frecuencia de paso de Álaves? Multiplicamos 19 hercios por 20, 5 aspas. Perfecto. Sí. Profesor, pero ¿por qué 19? Si usted me dice que la velocidad de rotación del motor es de 57, porque debemos aplicarle o multiplicarle la velocidad o la frecuencia a la cual está acoplado el ventilador. ¿Cuál es esta frecuencia? 19 Hz, ¿no es cierto? Y si multiplicamos los 19 por
los 5, tenemos 95 Hz. ¿Sí? Y lo que quiero que entiendan, que esto es el trabajo que nosotros tenemos que realizar, ¿sí? Debo sacar, en primer lugar, dependiendo del tipo de equipo que yo estoy analizando, como ustedes pueden ver, en este caso es un ventilador, ¿no es cierto?, que está acoplado a través de poleas a mi motor. Y tengo que ir sacando todas las frecuencias de fallas que pueda tener, fallas mecánicas, porque las de lubricación son de alta frecuencia y eso es otro tipo de análisis que a la final, eso también lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero eso es lo que yo tengo que hacer como analista de vibraciones, ir sacando todo, absolutamente todas las frecuencias de fallas que pueda tener en mi equipo, ¿no es cierto? Y con eso, ¿qué tendría cuál sería el siguiente paso? Identificar o analizar, ¿no es cierto? Analizar si tengo una coincidencia con esas frecuencias que yo lo he sacado, ¿no es cierto? Como ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que a través de mi sensor, de mi acelerómetro, puedo sacar esta variable física como es las vibraciones, ¿sí? Con toda la electrónica que voy a tener. Y con esto, bueno, aquí también cabe recalcar que cuando digo la parte electrónica, ¿no es cierto? Es igual que si yo voy a comprar una computadora. Mientras mejor es el procesador, mayores prestaciones o mayores beneficios voy a tener con respecto a la velocidad, con respecto al procesamiento, etcétera. Es completamente igual. Que no es lo mismo que una computadora que salió en el año 2000, por ejemplo. Sus características son un poco limitadas y por supuesto también todo el procesamiento de señal no va a ser el adecuado. Sí, también debemos tener presente esa situación para no de pronto, ¿qué pasa si yo necesito como frecuencia máxima unos 10 kilohercios y mi procesamiento de mi equipo electrónico solo me da hasta 5000 kilohercios? Entonces no me va a servir de mucho y con eso prácticamente la inversión no va a ser lo adecuado, ¿no es cierto? Entonces, como recomendación, debo sacar todas las frecuencias a las cuales pueda fallar y con eso sacar la frecuencia máxima y poder analizar todos mis equipos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Una vez dicho eso, también aclarado, yo con toda la electrónica, ¿no es cierto?, para el procesamiento de señales, ya tengo mi forma de onda original. ¿Qué es esto, profesor? Con esto yo no puedo hacer absolutamente nada porque no sé cuántas vibraciones tiene esa máquina, ese conjunto, no sé cuál es su amplitud. No puedo hacer un análisis vibracional, sí, pero gracias a la transformada rápida de Fourier, yo ya obtengo estos espectros característicos y tengo que ir comparando con lo que yo ya sé, con lo que yo ya saqué, con el estudio que hice previamente, ¿sí? Del equipo que estoy realizando el análisis. Y voy analizando. A ver, yo tengo aquí un espectro, ¿no es cierto?, que es aproximadamente 20 kilohertz. Y para ser más exactos, 19, ¿sí? 19 hercios, perfecto. Esto hace relación al eje del ventilador, ¿no es cierto? Al eje del ventilador. Listo, también tengo unos espectros que aproximadamente 57, ¿no es cierto? Sí, listo. Este es la frecuencia a la cual el motor está funcionando, el eje del motor. Además de eso, tengo una de 95 hercios, ¿sí? Aproximadamente, y hace referencia a lo que ya calculé yo, al BPF. Perfecto. Estoy identificando y con eso puedo sacar la causa raíz. Pero profesor, aquí hay otros espectros que no tienen nada que ver con los cálculos, con las frecuencias que yo saqué de falla. Sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí tengo una frecuencia de 60 hercios, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la frecuencia de línea. ¿Qué es la frecuencia de línea? Eh,
Bueno, al menos acá en Ecuador y en otros países como Perú y Chile, la frecuencia de la red eléctrica o de la energía eléctrica es de 60 hercios. Y eso también va a intervenir como característica muy puntual a lo que son problemas eléctricos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo algún, eh, una falta de aislamiento, unas bobinas se hicieron cortocircuitos, vamos a tener asimismo ciertos problemas que se va a ver reflejado en esta frecuencia de línea, ¿sí? En 60 hercios. Claro, si por ejemplo en Bolivia creo que es 50 hercios, pues esa será la frecuencia de línea a la cual va a fallar los equipos. Sí, entonces eso también debemos tener presente. Pero a más de esto, también me dice que tengo unas bandas o simplemente no está en lo que respecta a los cálculos que yo hice. Sí, son efectos colaterales, son efectos que por lo general tiene el, las poleas, ¿no es cierto? Con una polea tiene un golpe, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que qué efecto tiene cuando golpean una campana, ¿sí? A más de la vibración que es producida por el golpe, ¿no es cierto? Va a tener unas ciertas vibraciones a diferente frecuencia y por lo general son bandas laterales de la frecuencia fundamental, ¿no es cierto? Eso es a lo que llamamos como un tipo de resonancia, ¿no es cierto? Y eso es característico, como les digo, en bandas, en poleas, ¿sí? Entonces, esto es a lo que hace referencia. Pero lo que quiero que sepan que eso es la forma de actuar, eso es la forma de ir haciendo el análisis para poder ir identificando cada uno de los espectros, ¿sí? El momento que yo tenga identificados estos espectros, que sepa de dónde viene cada uno de ellos, pues simplemente ya el trabajo es ya de interpretación nada más, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el trabajo que nosotros debemos realizar. ¿Les quedó claro? Sí, señor, claro. Una pregunta en ese sentido. Este Adelante. análisis se está haciendo en la Fast Fourier Transformer en el dominio de la frecuencia. Igualmente sería el ejercicio en el dominio, o sea, si fuese ciclos por minuto, ¿verdad? Claro. El dominio de la frecuencia siempre va a ser tanto en hercios como o ciclos por minuto o ciclos por segundo, dependiendo de cómo ustedes lo visualicen. Sí, eso no tiene ninguna incidencia en el análisis que lo hicimos anteriormente. No sé si estaba relacionado con, o estaba enfocado a esa pregunta. Sí, o sea, que a veces cuando uno va a determinar la frecuencia de falla de paso de ventilador, multiplica, en vez de hacer la conversión de la división de la velocidad entre 60, lo que hace también uno es los 1140 lo multiplica por 5 y los trata de visualizar en la Fast Fourier Transformer cuando la tiene en ciclos por minuto y no en frecuencia. Perfecto. Como ustedes se sientan cómodos, como ustedes lo visualicen de mejor manera. Incluso yo personalmente, ¿no es cierto? También me identifico con revoluciones por minuto, pero al final eso es lo que nos da como dato de placa en el motor y con eso es un poquito mejor, ¿no es cierto? Hablándoles personalmente para poder identificar esas velocidades. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Perfecto. Sí, entonces, procesamiento de señales, sacamos nuestras famosas, nuestro análisis en la onda del tiempo, en la onda, en el dominio del tiempo, y también lo podemos sacar en lo que es el análisis en espectros, ¿no es cierto?, en el dominio de la frecuencia, ¿sí? A través
de esta transformada rápida de Fourier, que simplemente es una gran ayuda y con eso nosotros podemos realizar, verificar absolutamente todo ya una vez que tengamos completamente eh, relacionado, procesados esas señales, ¿sí? Justamente aquí vemos la velocidad en la curva del desplazamiento, que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, en el dominio del tiempo, como en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Eso es con respecto a la teoría de la adquisición de datos, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? Perfecto. Listo. Ahora vamos a hacer una revisión muy rápida, ¿no es cierto?, de lo que son los sensores, los traductores, que al final eso es lo que nos va a dar este procesamiento, es la base de este procesamiento, ¿no es cierto? Tenemos, dependiendo de los tipos de sensores, dependiendo de las aplicaciones, como les dije, ¿no es cierto? Y se trata de las vibraciones absolutas, pues utilizaré, ¿no es cierto?, lo que son los acelerómetros. Mientras tanto, que si yo quiero acelerómetros o estos pick-downs o sensores de velocidad, por sus partes mecánicas que viene en el interior, su rango, su, eh, su dureza, ¿no es cierto? Perdón, su durabilidad no es tanto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ya la mayoría de ocasiones o de equipos que ya se venden en el mercado vienen con los acelerómetros. Pero es bueno saber de pronto alguna vez nos encontremos con este tipo de sensores. Bueno, luego vienen las probetas débiles de no contacto o los sensores de proximidad que voy a tener como característica para sacar las vibraciones relativas, ¿sí? Y ya sabemos que la vibración relativa es específicamente la parte rotatoria, ¿no es cierto?, en nuestro eje. Tenemos algunas ilustraciones, ¿no es cierto?, que podemos explicar el principio de funcionamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, los sensores de desplazamiento o los proximitores o los sensores de proximidad, ¿sí? Aquí tenemos nuestro eje y le colocamos, ¿no es cierto? Y si vemos un detalle de esta parte, simplemente a través de una bobina que está en la punta, emite, ¿no es cierto? Emite un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético, y dependiendo de la distancia, el gap que tenga entre el sensor y el material del eje, me va a, me va a emitir o a transformar en una señal eléctrica, ¿no es cierto? Y esta señal eléctrica, pues ya sabemos todo el paso de hacer la transformación de analógico a digital y todo el procesamiento que me hace mi equipo electrónico, ¿no es cierto? Sí, a través de estas señales características. Y esto es el principio de funcionamiento de los proximitores. ¿Sí? Mientras tanto que los acelerómetros, eh, justamente es, como les dije, ¿no es cierto?, dos discos piezoeléctricos que están con un peso, ¿sí?, una masa, que esta masa debe estar realizando un solo cuerpo, ¿no es cierto?, con lo que yo necesito obtener esta variable física como es la vibración, y dependiendo, ¿no es cierto?, de la presión que yo ejerza en estos discos, me va a transformar a sí mismo en una salida de voltaje. Y con eso ya sabemos todo el proceso que debo realizar para poder digitalizar o procesar esta señal. Mientras tanto que los transductores de velocidad, ¿no es cierto?, como ven ustedes, tienen un resorte, tienen un amortiguador, tienen una bobina, ¿sí? Tienen otro resorte y dependiendo del movimiento, porque debe estar asegurado a la parte donde yo voy a querer adquirir los datos, y dependiendo del movimiento, sí, aquí tenemos un imán, son imanes, ¿no es cierto?,
que dependiendo, como les dije, de este movimiento de la bobina, me va a generar asimismo cierto voltaje, ¿sí? En estas platinas y con eso, perdón, en estas salidas de la bobina y con eso ya prácticamente obtengo el movimiento absoluto, ¿no es cierto?, de la vibración que voy a tener en mi parte estática. Y esta tablita es muy importante que ustedes lo sepan, sí, que lo apliquen porque realmente dependiendo de lo que yo necesito, sí, voy a eh, poder hacer una visualización de qué sensor es lo más óptimo, ¿sí? Por ejemplo, para propósitos generales, ¿qué es la sensibilidad? ¿No es cierto? Que me da en milivoltios por gen, ¿sí? La sensibilidad no es otra cosa que dependiendo del cambio de vibraciones que yo pueda tener en mi máquina, ¿no es cierto? En mi activo fijo, sea capaz de poder adquirirlo, sea capaz de poder sensarlo, poder mandarlos hacia mi equipo electrónico, ¿sí? Y está en milivoltios por G. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de medida de la aceleración, ¿no es cierto? Dependiendo de la gravedad a la cual nosotros estamos expuestos. Y uno de propósito general está entre 10 y 100 milivoltios por gen, ¿sí? ¿A qué frecuencias yo puedo obtener, ¿no es cierto? O voy a aplicar en lo que respecta el, justamente a lo que respecta cuando tengo máquinas de baja frecuencia, ¿sí? ¿Qué sensibilidades es lo recomendable? Como me dice aquí, es de 500 hasta 10.000 milivoltios por cada gen. Cuando es de alta frecuencia, ¿sí? Vibraciones de alta frecuencia, es recomendable tener un sensor entre 0.4 y 20 milivoltios por cada gen. Y cuando tenemos específicamente un sensor montado permanentemente, si recordarán, les dije el día de ayer, dependiendo de la criticidad del equipo, yo puedo obtener en línea todas las vibraciones que está expuesta a mi máquina y con eso evitarme algunos daños catastróficos o simplemente si se para esa máquina, se para toda mi producción, pues es recomendable, ¿sí? Tenerlos sacar estos datos de línea, ¿no es cierto? Para llevarlos a mi escala, procesarlos absolutamente todo y tener el control eh, cada segundo, cada minuto, dependiendo de cómo yo mejor lo procese. Profesor, ¿qué es esto del triaxial, del sensor triaxial? ¿Sí? Que me recomienda que debe tener una sensibilidad entre 10 y 100 milivoltios por cada gen, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es tres ejes, ¿no es cierto? En tres direcciones. Con una sola medición yo puedo obtener en las tres direcciones. Y para explicarles mejor esto, vamos a este grafiquito, ¿sí? De una vez vamos a desarrollar dónde yo debo colocar los sensores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sensores se colocan o los datos que yo voy a adquirir es donde yo tenga todos los rodamientos. Y en este caso del motor, ¿cuántos rodamientos tengo? Tengo dos, ¿no es cierto? El uno lado acople y el otro lado libre. Acá tengo otros rodamientos, ¿no es cierto? Y listo. Esto quiere decir que en los 4 puntos, ¿no es cierto? Y lo número dependiendo del camino a la cual se transmite la energía. ¿Cuál es la fuente de energía? El motor. Entonces quiere decir que yo voy a enumerar desde la fuente, desde el motor, hacia eh, donde va a aplicarse esta energía, ¿no es cierto? Tengo el punto número 1 en el lado libre, tengo el punto 2, lado acople, ¿sí? Se transmite la energía, ¿no es cierto? La potencia, y tengo el punto 3 y el punto 4.
¿sí? Entonces tengo 4 puntos que yo debo adquirir estas vibraciones para poder hacer un análisis, pero además de eso, por cada uno de los puntos, debemos tener 3 direcciones. ¿Qué quiere decir? Que coloco mi sensor, ¿no es cierto? Mi sensor, este sensor voy a colocarlo en el punto 1 en sus 3 direcciones, que es radial, ¿no es cierto? Radial vertical, radial horizontal, ¿no es cierto? Si le vemos en una vista frontal, sería radial vertical, radial horizontal, y lo que es axial. ¿Por qué axial? Porque es una dirección paralela al centro de rotación o al eje. Y radial es porque es a 90 grados, ¿no es cierto?, de nuestro eje, ¿sí? Esas son las 3 direcciones. ¿Qué pasa, profesor, si es que yo por el diseño de mi máquina, por la configuración, no lo puedo colocar exactamente en una posición vertical o peor, en una horizontal, por lo que tiene por ejemplo, en el motor tiene sus ranuras, tiene otros elementos que me posibilitan medir, ¿sí? Y otra de las características, y como recomendación, jamás tomen las medidas en las tapas del ventilador, ¿sí? Del motor. ¿Por qué? Porque ese está vibrando a otras por su esbeltez, ¿no es cierto? Y por lo general son láminas muy delgadas, pues vibran a otras frecuencias o simplemente no es lo que yo necesito saber, ¿no es cierto?, en la parte estática. Entonces, como yo no puedo colocarlo en esa dirección vertical, es recomendable, ¿no es cierto?, tomarlo, por ejemplo, si yo sé que puedo tomarlo en esta dirección, qué sé yo, a 45 grados. No sé, puede ser, sí. Pero lo que quiero explicar es que debe formar entre este radial vertical y la próxima medida deben formar 90 grados, ¿sí? Eso es una de las soluciones que podemos tener para si es que tengo algún tipo de inconvenientes al no poder colocarlo en forma vertical exactamente. Sí, comprendido esta parte de dónde debo colocar los sensores y cuáles son las direcciones. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Listo. Entonces, como yo tengo que tomar, ¿no es cierto? Tengo que sacar el sensor del punto 1, tomar en la radial vertical, debo sacar el sensor y poner en la posición horizontal, debo sacar el sensor y medir en la parte axial. Todo esto me implica tiempo, ¿no es cierto? Si yo tengo una triaxial, simplemente, ¿no es cierto?, coloco en cualquier dirección y ya me sacan en las 3 direcciones. Profesor, es recomendable, si yo le coloco, ¿no es cierto?, en la parte, en la posición vertical, esas vibraciones van a ser más precisas, ¿no es cierto? Se va a llegar bastante a lo que si yo lo hiciera con un monoaxial, ¿no es cierto? Pero en las otras direcciones, tanto axial como radial horizontal, vamos a tener un poco de pérdidas porque no vamos a tener tanta precisión y por lo tanto no les recomiendo de gran manera personalmente, ¿no es cierto? Sí les recomiendo tenerle un monoaxial nada más, ¿no es cierto? Eso es a lo que quería explicarles a través de este triaxial, ¿sí? En lo que es acelerómetros y lo que es ya, aunque no se utilizan, pero les he puesto en la tabla para que ustedes simplemente lo apliquen o si quieren tenerlo o aplicarlo, ahí estas son las características que debemos tener, ¿sí? ¿Qué más tenemos?
tenemos el rango de frecuencia máxima, ¿no es cierto?, que yo voy a poder tener como característica de mi sensor, ¿sí? Si es un sensor de propósito general, debe tener un rango de entre 60 hasta 600.000 ciclos por minuto, ¿sí? Si la frecuencia es baja, ¿no es cierto?, en máquinas de baja frecuencia, el sensor debe tener un rango de frecuencia entre 6 y 60.000 ciclos por minuto. Si es de alta frecuencia, entre 600 y 3.600.000 ciclos por minuto, ¿no es cierto? Y lo que es un sensor montado permanentemente entre 180 y 600.000 ciclos por minuto, ¿no es cierto? Entonces, son características que yo debo tomar en cuenta. Por ejemplo, yo para hacer las mediciones en las industrias, ¿sí? Yo aplico o tengo un acelerómetro de propósito general, ¿sí? Que es de 100 milivoltios por gen, tiene un rango de 60 a 600.000 ciclos por minuto, ¿no es cierto? Son las frecuencias que yo puedo hacer la adquisición. Y entonces, para que tengan como una idea. Cuando quiero hacer un análisis de vibraciones de una caja reductora, sí, que como características ya sabemos que en el eje de salida es de baja frecuencia o de bajas revoluciones por minuto, utilizo un sensor de 500 milivoltios por G, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tiene mayor sensibilidad y como tiene baja energía porque está directamente relacionado con el número de revoluciones, pues ese es el que yo utilizo y me sirve de gran manera para hacer ese tipo de análisis, ¿sí? ¿Qué otras características debo tener en los acelerómetros? La frecuencia natural. Sí, ya sabemos que como característica de la frecuencia natural es algo común de todos, absolutamente todos los objetos, ¿sí?, que nosotros podamos ver. Y en este caso característico, la frecuencia natural. ¿Para qué creen que nos servirá esta frecuencia natural? ¿Qué creen ustedes? ¿O porque es un dato característico para poder hacer la adquisición de un acelerómetro o de un sensor para las vibraciones? Simple, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa si yo mido una vibración que se iguale a esta frecuencia natural del sensor? Pues simplemente las vibraciones se van a amplificar y no me van a dar los resultados que yo quiero obtener, ¿sí? Entonces, eso también debemos tener presente. Y el rango o el peso en gramos está completamente relacionado con la sensibilidad, ¿sí? Mientras mayor es la sensibilidad, mayor va a ser el peso en gramos. ¿Sí? Por ejemplo, el sensor que yo tengo de 100 milivoltios por G tiene un peso, creo que de cien gramos, ¿no es cierto? Pero el de 500, solamente en el tamaño se nota la diferencia, que tiene más o menos unos 200 gramos. ¿Sí? Mientras mayor es la sensibilidad, mayor es el peso o el tamaño del sensor. Y algo muy importante, el rango de temperaturas. ¿A qué rango voy a utilizar para que mis sensores no se me dañen? También muy importante, ¿sí? Entonces, para propósito general, entre menos 100 y 250 grados centígrados. El de baja frecuencia también de la misma forma, y el de alta frecuencia, debo tener un sensor de entre menos 40 grados y 350 grados, ¿no es cierto? Entonces, para poder trabajar con total seguridad. Y aquí en la parte de abajo tenemos algunos modelos de sensores o simplemente de fabricantes de sensores de acelerómetros o de proximidad que puedo tener dependiendo de las aplicaciones correspondientes, ¿no es cierto? Pero
no es propaganda, pero el que utilizo es el Wilcox, que yo hago mis mediciones. Sí, entonces, que no tengo ningún problema y ya me ha funcionado en algún tiempo. Es una tablita muy útil que nos puede servir para poder hacer justamente la selección de mis sensores, ¿sí? Los acelerómetros ya sabemos que son sensores que nos van a entregar medidas directas de la aceleración, ¿sí? Típicamente, ¿qué es lo que necesitamos? La sensibilidad, ¿no es cierto? La respuesta de la frecuencia y la masa en gramos como característica. Eh, son, ah, eh, son sensores piezoeléctricos que ya sabemos que como característica, dependiendo de la compresión, vamos a tener simplemente con el material de estos discos y dependiendo de la compresión que va a realizar la masa sísmica o el peso, me va a generar, ¿no es cierto?, me va a generar un voltaje, ¿no es cierto?, de salida que a la cual debo amplificarla para no perder esa señal, ¿no es cierto?, a través del cable que debo llevar a mi equipo electrónico. Sí, hasta aquí, dependiendo, ¿no es cierto? En este caso tenemos eh, el conector, ¿no es cierto? El conector eléctrico en una parte lateral. En este caso tengo un conector eléctrico en la parte superior, pero a la final todos tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? En este caso, asimismo, el material piezoeléctrico está justamente en una parte lateral, ¿sí? Y la masa sísmica, la masa que va a ejercer justamente este movimiento, esta presión, para transformarla en voltaje, está también lateralmente, ¿sí? Tipos de traductores y sus aplicaciones. Debe tener de alta impedancia. ¿Para qué? Para no tener ningún tipo de inconveniente, ya sea como, por ejemplo, algún cortocircuito, tipo de cosas, ¿no es cierto? Debe ser de alta impedancia, el cual requiere de un acondicionador externo de la señal, ¿sí? Entonces aquí justamente tenemos el sensor de alta impedancia. Y el de baja impedancia, ¿no es cierto? Que vamos a tener que aplicar una fuente externa, ¿no es cierto? Una fuente externa llamada ICP, ¿no? Es una fuente de corriente nada más que debo inyectarle para poder amplificarle esta señal y poder asimismo eh, tenerlo en mi equipo, en mi analizador o en mi osciloscopio sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, los picados de velocidad me miden la velocidad, son más costosos, su vida útil es menor que la del acelerómetro, es por eso que ya no es utilizado de mayor, en alguna manera, ¿no es cierto? Yo personalmente ya no he visto que venden estos tipos de sensores, pero si ustedes se encuentran, este es el principio de funcionamiento y con eso pueden entenderlo de alguna forma. Sí, tiene unos magnetos, unos imanes permanentes, ¿no es cierto? Estos imanes generan una, on- una, una señal electromagnética, ¿no es cierto? Que va a cortar. Adelante, al compañero Jairo. Una pregunta en relación a estos velocímetros, velómetros. ¿Pueden trabajar en cualquier posición, horizontal, vertical, axial o están limitados a una posición? No, pueden trabajar en cualquier posición, sí, sin ningún inconveniente. Porque a la final, lo que está expuesto, ¿no es cierto?, tiene que hacer un solo cuerpo con la carcasa y es justamente el movimiento que nosotros debemos eh, adquirir, ¿no es cierto?, a través de estas partes móviles. Por supuesto, al ser móviles, eso es lo que me va a producir desgastos y prácticamente la vida útil va a ser menor en este tipo de sensores. Y más que todo, debemos tener un cierto cuidado, ¿sí? Porque un golpe fuerte podemos dañarlo por completo al sensor. No sé si les quedó claro alguna otra pregunta. No, claro, gracias. Listo, entonces eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Tenemos unos imanes permanentes, sí, que este me va a generar la energía electromagnética
Y dependiendo del movimiento de esta bobina, ¿sí? Me va también a generar más o menor voltaje, ¿sí? Entonces, a la cual ya nosotros sabemos que es una señal analógica y con eso ya puedo obtener exactamente, dependiendo de la velocidad, ¿no es cierto?, de movimiento, voy a tener mayor o menor generación de voltaje en lo que respecta a esa señal. Sí, eso le llevo a mi parte electrónica, ¿no es cierto?, a mi procesador de señales y le digitalizo sin ningún problema. Otra preguntita, perdón. Adelante, por supuesto. Mirando el rango de frecuencia que está mostrando en la imagen de 600 a un valor mayor, querría decir que con él se puede hacer entonces análisis para baja velocidad. Así es, por supuesto, claro que sí. De 600 a 60.000 ciclos por minuto. Recordemos, ¿no es cierto? Recordemos cuando utilizaba la velocidad, que es justamente una de las características, entre 10 y 1000 hercios. ¿Sí? Eso utilizamos la velocidad. ¿Y qué es lo que me mide este sensor? La velocidad. Sí, es por eso que es recomendable utilizar este tipo cuando nosotros necesitamos realizar. Profesor, pero usted me ha dicho que hace los análisis de vibraciones con estos acelerómetros. Sí, adquiero la señal de aceleración y a través de un artificio matemático simplemente eh, me pasa a velocidad, pero con sus debidas, no pérdidas, digamos, pero se puede de alguna forma no tener, es más recomendable este aquí. Estos acelerómetros se pueden mandar a calibrar, claro que sí, sí, incluso, bueno, no calibrar, porque a la final, como ustedes pueden ver, es un material piezoeléctrico y simplemente lo que nosotros debemos hacer incluso es sellado todo el acelerómetro, ¿no es cierto? Lo que podemos mandar a calibrar es justamente con el equipo y para verificar, constatar que lo que estoy midiendo es lo que me está dando el equipo, ¿sí? Entonces de eso debemos mandar a calibrar cada 2 años y que nos den un certificado de calibración para nosotros garantizar nuestro trabajo. No sé si le quedó claro alguna otra pregunta. Perfecto. Y los picados de velocidad, ¿no es cierto? Aquí la carta con los factores de corrección, aplicarse a las medidas efectuadas por el picado de velocidad, en este caso el IRD 544. ¿Sí? Cuando se miden amplitudes de frecuencia por debajo de los 60 ciclos por minuto, 10 hercios. ¿Sí? Eh, es un factor de corrección que yo debo aplicarle para poder... eh, sí, recuerden que cuando son máquinas de baja velocidad, sí, menores a los 10 hercios, es recomendable hacerlos a través eh, de la desplazamiento, ¿sí? Pero con esta tablita yo también puedo aplicar este factor de corrección y hacer la conversión al desplazamiento y con eso puedo tener sin ningún problema en lo que se respecta a máquinas de baja velocidad, ¿sí? Y por último, las probetas de no contacto, los proximitores, los sensores de proximidad, justamente para medir la vibración relativa, tales como turbinas, generadores, compresores, justamente eh, yo presto mis servicios para una central hidroeléctrica, ¿no es cierto?, donde tenemos un generador de 8 metros en parte vertical y a velocidades de 350, 450 revoluciones por minuto, por las cuales tenemos que medir la vibración relativa, ¿no es cierto? Entonces, aquí utilizamos estos sensores de proximidad, ¿sí? Son 10 a 20 veces más alta que las máquinas de pequeños rodamientos, ¿no es cierto? Incluso son del tipo hidrodinámicos y los cojinetes, y por eso tenemos que utilizar este tipo de sensores, ¿no es cierto? Ya lo explicamos, simplemente en la punta tenemos una bobina, ¿no es cierto?, que lo alimentamos
Y esto es lo que me da, me genera estas ondas electromagnéticas, ¿sí? Y dependiendo del gap voy a tener mayor o menor justamente la generación de la señal, y con eso yo voy a tener la posición relativa. ¿Por qué relativa? Porque justamente lo que está fijo es el sensor y lo que me va a variar es el gap, ¿no es cierto? Es la distancia entre el sensor y el eje que voy a tener. Esta es la forma de montar, ¿no es cierto?, estos pickups o los sensores de proximidad en lo que respecta a las chumaceras o los carcasas de cojinete. Aquí tenemos que, asimismo, es importante que cuando se efectúa la instalación de estas probetas, ¿no es cierto?, de no contacto, los proximitores, la superficie del objetivo o el material debe estar completamente uniforme y lisa para no tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa si es que yo, a ver, no, ¿dónde tengo? Perdón, un ratito. Bien, aquí. Sí, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una irregularidad, por ejemplo, así en el eje? Pues simplemente la distancia o el gap va a ser diferente y con eso, pues simplemente me voy a tener diferente, voy a adquirir una mayor dimensión que a la final no es la vibración a la cual está expuesto, y por eso es lo que se recomienda esta parte que sea lisa y completamente uniforme la superficie. La capa de pintura también se retira. Sí, básicamente, al ser un efecto, ¿no es cierto?, electromagnético, la pintura es un aislante que vamos a tener con respecto a la parte metálica y no va a medir exactamente lo que yo necesito, ¿sí? Es por eso que no se recomienda tenerlo con pintura o cualquier tipo de superficie de grasa o cualquier aislante que pueda tener el eje. Una pregunta. Adelante. ¿Es suficiente, como en el montaje de la imagen veo que ponen un solo proximitor, es suficiente un solo proximitor para tomar la señal o es obligatorio tener dos sensores, uno a 90 grados del otro, que es lo más típico que uno encuentra, o ese es un arreglo para un análisis específico, el de dos sensores a 90 grados? Así es justamente, incluso, ¿no es cierto?, una de las formas de hacer el análisis es a través de un gráfico orbital, y este gráfico orbital te saca con las dos posiciones, justamente como nos dice el compañero, y muchas gracias por la aclaración, donde se coloca otro sensor de proximidad a 90 grados, ¿sí?, que es lo más recomendable para hacer este tipo de análisis vibracional. Sí, muchas gracias por la aclaración. Pero Tal vez alguna... ¿podríamos hacer el análisis con un solo sensor o no? Sí, Con un solo proximitor. sí, también lo podemos hacer, es con un solo, no hay ningún problema. Más bien, como le digo, es para tener datos adicionales en cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? Que a la final, como saben ustedes, por ejemplo, un cojinete hidrodinámico a la final se acopla cuando ya tiene una cierta velocidad, ¿no es cierto? Una energía cinética, se acopla y yo tengo que ir analizando, ¿no es cierto?, cómo está ese acoplamiento, cómo se hace ese movimiento. Para eso es lo que yo necesito dos proximitores. Pero en una máquina, por ejemplo, como vemos el gráfico, ¿no es cierto?, que es solamente a través de una chumacera o un soporte de rodamiento, yo solamente con un proximitor puedo sacar la vibración a la cual está ese eje, ¿sí? Sin ningún inconveniente, porque a la final esto aplicamos en lo que respecta a máquinas de baja velocidad.
sin ningún problema con un solo proximitor. ¿Se vería también la Fast Fourier Transformer y el espectro en el dominio del tiempo con un solo proximitor en el equipo? ¿O eso Claro. no es común? No, no, no. Sí, todo lo que nosotros aplicamos y lo que necesitamos, podemos aplicar la transformada rápida de Fourier, absolutamente todo eso con un solo proximitor. No Ok, sé si me quedo gracias. Sí, claro. Gracias. perfecto. Bueno, aquí vemos una onda de tiempo tomada con un proximitor, ¿no es cierto? Que tiene un rasguño o una deformidad en la superficie del eje, ¿sí? Y esto es la consecuencia que nos va a dar valores, ¿no es cierto? Que no es lo real con respecto a la vibración relativa que nosotros vamos a tener en el eje, ¿sí? Y nos va a distorsionar absolutamente todos los datos. La respuesta del voltaje versus el gap o la distancia, ¿no es cierto? Para diversos tipos de materiales también es diferente y también lo debemos tener en consideración. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el voltaje que va a producir el sensor, el proximitor, con respecto a la distancia, ¿sí? Dependiendo del material. Por ejemplo, si yo tengo 40 milésimas de pulgada para un material acero inoxidable o para un hierro común, ¿no es cierto? Eh, Vamos a tener una producción o un voltaje de menos 7 aproximadamente, ¿no es cierto? Un voltaje de corriente continua. Pero si tenemos un material, un cobre, ¿sí? Me va a producir un voltaje de menos 17 voltios aproximadamente, ¿sí? Entonces, eso también debemos tomar en cuenta para poder verificar exactamente la vibración a la cual tenemos en nuestro eje específicamente, ¿sí? Y los sensores de desplazamiento con contacto del eje, es para que ustedes tengan conocimiento porque realmente la precisión de este tipo de sensores no es la adecuada porque está expuesto al pulso que nosotros le tengamos a este sensor de contacto, ¿no es cierto? Este proximitor, bueno, este sensor de contacto, que a la final, como les digo, realmente no, ya no se usa, pero para fines educativos ustedes lo pueden, lo hemos puesto. Y bueno, aquí tenemos un ensamble, ¿no es cierto?, de un proximitor, donde la punta metálica debemos dejarlo a una distancia que nos recomienda el fabricante, que por lo general es justamente unos 2 milímetros, ¿sí? Debemos dejarle con una buena sujeción, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa si es que no se nos afloja? Ya la calibración que nosotros lo hemos hecho no va a ser la misma y nos va a dar datos erróneos y eso es perjudicial al momento que vamos a hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Para el criterio de selección de traductores ya sabemos, ¿no es cierto?, el rango típico de sensibilidad, el rango típico de frecuencia, la frecuencia natural, el peso que vamos a tener, que está completamente relacionado con la sensibilidad. Mientras mayor es la sensibilidad que tenga, mayor va a ser el peso en gramos de este sensor. El rango típico de temperatura, ¿sí? La dirección de las mediciones, si es triaxial o monoaxial, el tamaño del transductor, los suministros de energía al transductor, el tipo de cable que vamos a utilizar, la sensibilidad del montaje, interferencias magnéticas, porque como vimos ya en algunos de los traductores o de los sensores, es a través de estas, justamente la fuerza o la energía electromagnética. Sí, y el sellado para obtener, dependiendo de las condiciones ambientales que vamos a tener en la industria, ¿no es cierto? Que por lo general es polvo y todos los contaminantes que se pueda tener.
El montaje de los traductores, de los sensores, es muy importante, porque por lo general, dependiendo del montaje, también vamos a modificar esta frecuencia natural a las cuales puedo obtener, ¿sí? Y con esto, el rango de la frecuencia, o el rango de la frecuencia máxima que voy a poder medir sin ningún inconveniente, se va a hacer menor, dependiendo del tipo de montaje. Por lo general, y bueno, hay montajes fijos. El mejor es el montaje fijo, ¿sí? Pero lo que debemos nosotros tener en cuenta que la parte estática, lo que yo voy a medir, debe hacer un solo cuerpo con el sensor, acelerómetro, velocímetro o cualquier tipo de sensores para poder obtener esta vibración absoluta, ¿no es cierto? Como les dije, el mejor es la fijación, la fija, ¿no es cierto? Por lo general, y por lo que tenemos que tomarlo en diferentes direcciones, en diferentes puntos, y el que utilizo prácticamente es a través de una base magnética que me ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Bueno, ahora tenemos a través de un adhesivo o a través de este tipo de varillas, que a la final no es tan afectable, ¿no es cierto? No va a ser tan precisa las mediciones que vamos a obtener. Eso es con respecto a los instrumentos. Sí, no sé si tengan alguna pregunta. Perfecto. Bueno, y por último, veamos algunos de los instrumentos que nos va a procesar estos datos, que me va a hacer la adquisición de datos, justamente dependiendo de las características, dependiendo, como les dije, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar una computadora modelo 2000 que una modelo actual, por todas esas prestancias, sus velocidades de procesamiento, sus características, su memoria, por todas esas circunstancias debemos nosotros saber. Y nosotros, como vamos a hacer una adquisición de datos, debemos saber cuántas líneas, ¿no es cierto?, puedo obtener para decir que tengo de calidad una adquisición. Entonces, eso debemos tener muy presente. Tenemos vibrómetros, tenemos analizadores sintonizables, tenemos analizadores colectores de datos a través de la transformada rápida de Fourier, tenemos analizadores de tiempo real, tenemos grabadores de cinta de alta calidad, ¿sí? Debemos hacer una comparación de instrumentos, primero la portabilidad, ¿no es cierto? Mientras, como estos instrumentos debo yo llevar a hacer la adquisición de datos, debe tener una muy buena portabilidad, debe tener un típico rango de frecuencia, ¿no es cierto? Que esto me da, también está relacionado con la calidad de adquisición de datos, en qué formatos puedo obtener las medidas, ¿no es cierto? Ya sea el nivel total de vibraciones, ¿se acuerdan? Ese valor global. Puedo tener como filtrado de barrido el espectro de frecuencia que me puedo dar el gráfico y la onda en el tiempo, ¿sí? También los típicos datos de pantallas, ya sea de cristal líquido, pantalla monocromática o un medidor analógico. Incluso ya los actuales ya son tipo tablets, ¿no es cierto? Donde ya saben las prestancias o la calidad de la pantalla que yo voy a tener. Incluso puedo ya, el mismo equipo, ya me da mi gráfico espectral en la pantalla y con eso en el sitio puedo hacer un análisis rápido para determinar algún tipo de acción también de la misma manera eficiente. Tipos de traductores. Ustedes saben que este es el que recoge la variable física, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, los acelerómetros, los velocímetros y los sensores de proximidad. ¿Qué tipo es el más recomendable para poder hacer esta adquisición? Dependiendo de todas las variables que ya lo hemos venido identificando, como es la sensibilidad, ¿no es cierto? La frecuencia máxima a la cual puede adquirir, etcétera, ¿sí?
capacidades de un fototacómetro o una luz estroboscópica. ¿Para qué me servía el fototacómetro? ¿Recuerdan cuando íbamos a hacer un análisis de fase? Pues simplemente este es el que me daba la referencia para poder hacer la comparación de fases o cómo se está moviendo un punto con el otro, ¿no es cierto? Necesitaba este fototacómetro, si es que tengo disponibilidad de multicanal. Recuerden también que mientras mayor es el número de canales, mayor es el costo y de ahí teníamos que hacer un análisis costo-beneficio, ¿sí? Capacidades de medir alta frecuencia, spike energy, o simplemente son artificios matemáticos a las cuales me pueden ayudar a procesar o a verificar algún tipo de problemas. Por ejemplo, uno de los artificios matemáticos que en este caso SKF es el que inventó, el que desarrolló, es la envolvente, ¿no es cierto? Que la envolvente no es otra cosa que me clasifica o me hace un filtrado de las altas frecuencias, ¿sí? Porque recuerden que cuando se trata de lubricación, en este caso de los rodamientos, es un parámetro muy importante que vibran a alta frecuencia, ¿sí? Entonces, y con eso yo puedo sacar de una mejor manera el análisis correspondiente, que ya lo iremos viendo sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esto del espectro del envolvente. La actualización en la pantalla espectral. Sí, sí, yo tengo el gráfico espectral y se me actualiza en línea o se me actualiza en cada instante para hacer un análisis en sitio. Sí, sí tengo la facilidad de usar. Todos son características importantes el momento de hacer la adquisición de estos equipos. Sí, la capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto?, de las formas de onda. Esto también está relacionado con la precisión, con la frecuencia de muestreo. Mientras menor es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Mayor es solución y mayor va a ser el tiempo de adquisición de datos y mayor va a ser la utilización del almacenamiento. ¿Sí? Entonces, todo eso debemos nosotros tener presente. Es como comprar una computadora, en otras palabras, ¿sí? Si tiene almacenamiento de espectro frecuencial, bueno, esto del software de mantenimiento predictivo, en todos los fabricantes tienen su propio software de mantenimiento predictivo y ese es el que vamos a estar revisando, utilizando. Capacidad de perforar pruebas de frecuencia natural, sí, por ejemplo, el que vimos el día de ayer, el de Van-Test, ese es el que nosotros debemos verificar si tiene esta utilidad. Capacidad de efectuar forma detectada de operación, capacidad de efectuar el análisis modal, es otro tipo de análisis que yo hago en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, para ver cómo se está moviendo. Capacidad de efectuar STA, ¿no es cierto?, síncronos, tiempo promedio, el tiempo de promedio. Capacidad de diagrama de cascada para yo poder identificar de una manera eh, en el tiempo, ¿no es cierto?, cómo está variando las vibraciones, ¿sí? Tener una tendencia y el costo, pues que eso es lo más importante, ¿sí? Todas estas características debo analizarlo para hacer la adquisición de mi equipo, ¿no es cierto? Consultas. Listo, compañeros. Creo que en honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí.